Agárrate, Catalina, que viene curva. Agárrate, Catalina, me estoy acomodando. Agárrate, Catalina, que viene curva. Buenas tardes. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Una nueva semana salvaje y contextataria, como debe ser. Hoy tenemos un especial lunes de Cuba y de Hollywood. Vamos a escuchar al presidente de la República de Cuba, que estuvo por Rusia, Moscú. Lo entrevistó RT, Russia Today, en un especial con Cuba Debate, el famoso programa Mesa Redonda. Vamos a extraer algunos fragmentos de las cosas más interesantes que dijo la semana pasada, el jueves, el presidente de Cuba en Rusia. Estuvo en Rusia, obviamente, con motivo de los 80 años del Día de la Victoria, de la Gran Guerra Patria, y estuvo en Moscú, como han estado muchos. ¿Pueden creer? Como han estado muchos, sí, ¿pueden creer? Bueno, solo faltó en Moscú la República Salvaje de Contextalandia. Los demás estuvieron todos, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, yahtamasis queridos. Pero hoy la editorial de Contextos Salvajes va a dar una pequeña vuelta al mundo, porque hoy la editorial versa sobre lo que no vamos a hablar, sobre lo que vamos a hablar durante la semana. El jueves parece que se reúnen Putin y Zelensky en Estambul. Agárrate, Catalina, es así que agárrate. Se reúnen Putin y Zelensky en Estambul, la capital de Turquía. Bueno, la capital económica, la capital administrativa es Ankara. Pero Estambul es Estambul, ¿no? Es una de las ciudades más hermosas del mundo. Estambul, ahí se van a reunir. Zelensky y Donald Trump le han pedido a Putin una tregua de 30 días. De 30 días. Y a Putin, cuando le exiges algo, oye, anda a Estambul, firma una tregua de 30 días. No funciona así, muchachos, con Putin. No funciona así con los rusos, no funciona así con la Unión Soviética, no funcionaba. Cuanta más presión a los rusos / soviéticos, peor. Menos bola te dan. Eso de presionar, sanciones, imposiciones, bloqueos, eso no va ni con los rusos, ni con los cubanos, ni con nosotros, ni con Venezuela, ni con Nicaragua. En realidad no va con nadie. Hoy la noticia es también, segunda cosa de la que hoy no vamos a hablar, han llegado a un acuerdo el señor Donald Trump y Xi Jinping. Le está pidiendo, rogando, papito, quiero una reunión contigo, recibirme, hermanito, y por favor. Y Xi Jinping se hace al loco. No quiere una reunión. ¿Cómo te vas a reunir con Donald Trump después de meterte 150, 200% arancel? Hoy han llegado a un acuerdo, lo hablábamos el otro día. Se han reunido en Ginebra, Suiza. ¿Pero cómo? Este fin de semana, sí, como comiendo. Se han reunido los chinos y los gringos y adivinen qué ha pasado. Donald Trump ha reculado, ha dado marcha atrás. Ay, que no se enojen los chinos, los juguetes de Navidad de los niños gringos, ¿quién los va a fabricar? Paréntesis, y no es broma, no es para que te rías. Paréntesis. El 85% de los juguetes que les regalan a los niños y niñas gringas en Estados Unidos por Navidad, adivinen quién lo construye. ¿Dónde se fabrican? En la China. Es decir, Donald Trump ha optado por salvar la Navidad. Y estamos en mayo. Salvar la Navidad. No quiere ser el Grinch. ¿Pero cómo? Aunque se parecen harto, ¿no? ¿No se han dado cuenta? El Donald Trump y el Grinch son igualitos. Igualingos, pariente. Tienen el mismo color de pelo. En serio, buscan una foto del Grinch y Donald Trump. Chequen en el Google. Chequen en el Google. Se me acaba de ocurrir, pero me parece que Donald Trump es el hermano gemelo no reconocido del Grinch. En serio, han nacido de la misma madre.
Ah, caray. Y no quiere ser el Grinch, tiene un conflicto, ay, está yendo a terapia, psicólogo, ay, no quiero ser el Grinch. Y bueno, por eso han llegado a un acuerdo, entre otras cosas, chinos y gringos. Los gringos han dicho ya, les vamos a... Ahí están, igualitos, igualitos, igualitos. Donald Trump no quiere ser el Grinch y va a haber juguetes chinos para los niños gringos en esta Navidad porque ha retirado los aranceles durante 90 días, 3 meses, pausa los aranceles. Se va a mantener en algunos rubros, industria farmacéutica, carros, minerales, pero así el gran, te lo bajaré a 30%, te lo bajaré a 10%. Así que una vez más, la táctica de Donald Trump de imponer, de amenazar, de sancionar, de acosar, de ser el bravucón de la cuadra, del golpe fuerte en la mesa, es una táctica ya tan sabida y conocida que el Donald Trump siempre retrocede, Ah, caray. Esa es la segunda cosa de la que hoy no vamos a hablar. Acaba de entregar Hamás, el movimiento de resistencia islámica, a la Cruz Roja. Y la Cruz Roja, al ejército de Israel, al último rehén vivo norteamericano. Ah, caray. Norteamericano. Con doble nacionalidad, israelí-norteamericana. Un changuito de 18 y 19 años lo acaba de entregar. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Es un gesto de buena voluntad. Están pasando muchas cosas en Oriente Medio, muchas cosas muy interesantes. Hoy lunes, y es la tercera cosa de la que hoy no vamos a hablar, hoy lunes Donald Trump inicia su primera gira por el exterior. Y adivinen dónde va. Adivinen. No, ese tampoco. No. Al Golfo Pérsico, a la península arábiga, a visitar 3 países. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. 3 países, monarquías absolutistas petroleras. Ah, caray. Donde obviamente no hay derechos humanos, pero de eso nadie habla. Donde se violan los derechos de las mujeres sistemáticamente, pero como tienen mucho petróleo, de eso nadie habla. La famosa hipocresía del norte global. ¿A qué va estos 3 países? A firmar acuerdos comerciales, a que esos 3 países le compren cosas a los Estados Unidos, a cambio del gas y el petróleo, claro. Qatar le va a regalar un nuevo avión Air Force One. Sepan eso. Googleame el Air Force One y ponémelo aquí atrás. Esto es televisión en vivo y en directo. Se lo va a regalar. Se lo va a regalar un Boeing. Fabricación norteamericana, pero lo va a pagar Qatar. El rey árabe de Qatar. Se lo va a regalar como gesto de buena voluntad. La noticia de la que hoy no vamos a hablar, la noticia es no que visite esos 3 países, la noticia es que no está yendo a Israel. Y a la vez Hamás está entregando al último rehén gringo vivo. Es decir, parece, y cruzamos los dedos, parece que las cosas... Ahí está, el avioncito que le van a regalar a Donald Trump mañana martes en Qatar. O está el miércoles en Qatar. Esta semana se lo regalan. Un superavión, Air Force One. Esto lo prohíbe la Constitución, las reglas norteamericanas. Un país no te puede regalar el avión presidencial, pero a Donald Trump le vale. Y ha dicho que sí, que lo va a aceptar, que cómo no. ¿A cambio de qué? Ya nos enteraremos a cambio de qué. Pero las cosas entre Israel, el Estado terrorista de Israel y Estados Unidos no andan bien. Y jamás la resistencia armada palestina, aparte de ser una de las organizaciones armadas más valientes del mundo, si todas las cosas se hacen en China, el coraje se fabrica en Palestina. Eso está meridianamente claro a estas alturas del genocidio contra el pueblo palestino. Hamás también es muy inteligente a la hora de operar y moverse diplomáticamente y está viendo que puede resquebrajar, ojalá, esa unión parecía inseparable entre Washington y Tel Aviv. Y por eso está entregando a un rehén norteamericano vivo, el último
fascismo vivo, un changuito, como gesto de buena voluntad hacia Donald Trump, hacia Estados Unidos. Ojalá todo eso fructifique y llegue la paz a Oriente Medio, llegue la paz para el pueblo palestino, que es el que más se lo merece. Así acaba la editorial de Contextos Salvajes con el Air Force One. Nosotros vamos a hablar de Cuba y al final vamos a hablar de Hollywood, porque el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también habla de Hollywood en esta entrevista. Hoy, lunes de Cuba, lunes de Hollywood, solo en Contextos, papá. Hoy, lunes de Cuba, en Contexto. Siempre es grato, placentero, no sale ninguna televisión, obviamente, pero siempre es lindo escuchar al presidente de Cuba, a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ingeniero de profesión, al frente de la República de Cuba, siguiendo el ejemplo y el legado de Raúl Castro Ruz y del gran comandante Fidel Castro Ruz. Lo entrevistan en Moscú. Dos compañeras cubanas, una de Cuba Debate Mesa Redonda y otra compañera cubana que trabaja en RT Moscú. En este primer fragmento, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, nos habla del nuevo fascismo, del fascismo que está tomando muchos poderes en muchos gobiernos de muchos países, pero que también se camufla y también irradia su veneno a través de las redes sociales. Es el fascismo de ayer que fue derrotado nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pero es el neofascismo de hoy que hay que volver a derrotar y a vencer. Es el fascismo que está a favor, nazisionismo, a favor del genocidio del pueblo palestino, que bloquea Cuba, que sanciona a Rusia, que mete rusofobia y chinofobia por todos los medios de comunicación. Es el fascismo que aspira a que el mundo siga siendo unilateral, unipolar, y ese mundo se ha acabado. Escuchamos hoy al presidente de Cuba. ¿Dónde si no? En Contextos Salvajes. ¿Dónde si no? En Aviala Televisión. Es claro que hoy el fantasma del neofascismo está presente en el mundo como una corriente muy peligrosa, y por eso si conectamos esto con el tema del legado de la gran victoria en la Gran Guerra Patria, hay que entonces llevarlo al momento actual. ¿Cuál es la vigencia de la trascendencia de la victoria sobre el fascismo? Y hay que acudir a la memoria histórica, evitar acudir a la memoria histórica, porque ahora se hacen todos los... es creciente el número de intentos por tratar de disminuir el valor, el papel, el rol protagónico que tuvo la Unión Soviética y el Ejército Rojo en esa victoria contra el fascismo, en liberar a la humanidad del fascismo. Y yo creo que celebraciones como la que estamos a punto de conmemorar aquí en Moscú son muy necesarias en estos tiempos. Y no conmemorar solo por destacar el hecho, sino conmemorarlo desde una posición reflexiva, desde una posición de sentimiento, desde una posición de convicciones y desde una posición de asumir una actitud ante el mundo actual. Y por eso los cubanos estamos aquí, agradeciendo la invitación del presidente Putin, pero sumamente conscientes de con nuestra presencia aquí qué estamos apoyando y qué estamos defendiendo. Y Fidel nos lo enseñó, y quiero hacer dos citas de Fidel, de valoraciones que hizo en diferentes momentos sobre la repercusión, sobre el alcance de la Gran Guerra Patria, y que tiene que ver con esto, con el desmontaje que tenemos que hacer de ese neofascismo que nos tratan de imponer. Hay una primera reflexión que es para el mundo. Fidel dice: el derrocamiento del fascismo creó condiciones nuevas para todo el mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, si mirábamos los mapas de África, nos encontrábamos con que no había un solo pueblo libre en todo el continente africano,
Si mirábamos al continente asiático, veíamos que existían muy pocos pueblos que no estuvieran colonizados en aquel continente. Si mirábamos a América Latina, la veíamos absolutamente dominada por el imperialismo yanqui. Unas pocas potencias se habían repartido del mundo, lo esclavizaban y lo explotaban. Si no enfrentamos ese neofascismo, vamos a volver a esto que describía Fidel. Y para Cuba, ¿qué dijo? Porque cuando los soviéticos luchaban y morían en Leningrado, en Moscú, en Stalingrado, en Kursk, en Berlín, estaban luchando y estaban muriendo también por nosotros. Está refiriendo a los cubanos. Sus héroes son, por tanto, también nuestros héroes. Sus mártires son también nuestros mártires. Su sangre es también nuestra sangre. Y ese es el sentimiento que tenemos los cubanos. Eso es lo que hemos aprendido a la luz de nuestra historia, de nuestras causas y también conociendo los aportes de naciones como la Unión Soviética, como Rusia, como los pueblos soviéticos y el pueblo ruso a la causa de la humanidad. Y eso tiene una enorme importancia, rescatar esa memoria y enfrentar estas tendencias que tienen también su origen en la crisis de valores, en las crisis que existen a nivel global de manera multidimensional. Primero, hay una crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo no ha resuelto los problemas de las mayorías. Y hay un enorme descontento de las mayorías con la no solución de sus problemas. Hay una crisis de las democracias burguesas que tampoco han podido dar el bienestar y la prosperidad para las mayorías, a pesar de que han cacareado mucho sobre el tema de la sociedad de bienestar. Pero por otra parte, el imperialismo, el capitalismo, no quiere perder la hegemonía, no quiere desaparecer como sistema. Entonces empieza a manipular esa insatisfacción de las mayorías tratando de alimentar, y es nuestra visión de esta problemática, tratando entonces de propiciar visiones nuevas, pero sobre la base de alimentando ¿qué? Ideas ultraconservadoras, ideas ultraderechistas, ideas fascistas. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que utilizan? ¿Cuál es la plataforma que utilizan? Las redes sociales, los canales mediáticos, en una enorme operación de manipulación histórica que está en el arte, está en las expresiones de la cultura, en la literatura, en las películas, en la música. Cuando cada vez se habla menos de la URSS, se habla menos del Ejército Rojo, se habla más de los aliados, se habla más de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos. Un presidente de Estados Unidos acaba de decir que ellos fueron los que más aportaron a la victoria contra el fascismo. Y llama mucho la atención los que comparten esas ideas, que son discriminatorias, que son xenofóbicas, que son excluyentes, que son agresivas, son los mismos que apoyan el genocidio en Palestina, en la Franja de Gaza. ¿Y acaso eso no es fascismo? Son las mismas que provocan el recrudecimiento del bloqueo e incluyen a Cuba en una lista de países terroristas. ¿Y acaso eso no es fascismo, condenar a un pueblo al genocidio mediante un bloqueo? ¿O son las mismas que han alentado desde hace varios años una expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia? Lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial quiso hacer Occidente, que hubiera una invasión fascista a Rusia, y son los mismos que crean la rusofobia para desprestigiar y desmontar todo el aporte y todo el valor que significa la victoria de la Unión Soviética y del ejército. No solo rusofobia, también hay xenofobia. También hay un odio no solo a todos los rusos, sino a todos los chinos. Evidentemente esos odios, por cierto, una de las cosas que no hemos hablado en la editorial es la primera rueda de prensa, el primer encuentro con los medios de comunicación del nuevo Papa, del señor Robert Francis Rebost, alias Papa León XIV.
hoy se ha reunido con los medios de comunicación y ha trascendido un dato que no es menor, Ha dicho uno de los hermanos del Papa que el verdadero nombre que quería este Papa gringo, nacido en Chicago, pero con conexión en Chiclayo, en Perú. Estuvo 40 años el Papa viviendo en Perú. Por cierto, guiño futbolero inevitable en contextos. ¿Hincha de qué equipo el Papa? ¿Hincha de qué equipo el Papa? No. Alianza Lima. Alianza Corazón. Un saludo a todos los hinchas de Alianza Corazón que nos escuchan. Sabemos que nos escucha mucha gente peruana aquí en la ciudad de La Paz y en el Alto. Especialmente saludos a los hinchas de Alianza Corazón. ¿Dónde ataja quién? El gran arquero que teníamos en Die Strongest, el Billy Vizcarra. Un aplauso para el Billy. Que ataja hoy en Alianza Lima, del cual el Papa es hincha. Por cierto, un guiño a los stronguistas también. Nuestro actual entrenador, el argentino Carlos Fabián Bustos, ha sacado a 3 equipos campeones. A 2 equipos en México, Monarcas Morelia 1, Sinaloa al otro, y a Alianza Corazón. Entonces el Tigre va a salir campeón. Aunque no quieran. No, pará. No te vengas arriba. Pará. Tenemos al entrenador que sacó campeón Alianza Lima, cuyo uno de los hinchas más reconocidos es el Papa. Así que con bendición papal el Tigre sale campeón este año. Cierro paréntesis. Los últimos papas han sido futboleros, Bergoglio de San Lorenzo, el alemán era hincha del Bayern, el Wojtyla era hincha del Cracovia y el Papa hincha de Alianza Lima. Así que el mundo que quiere imponer hoy... ya se me había ido la cabeza. Como no hay guión y no hay cucaracha, pues a mí se me va de veces la cabeza y pierdo el hilo. Van a disculpar. Es la edad. Paz vobiscum. El Papa hoy ha dado su primera rueda de prensa y ha dicho una cosa que estamos escuchando ahorita en palabras de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Ha arremetido contra las redes sociales y contra el odio en las redes sociales. Y ha pedido una cosa muy linda, metafórica, simbólicamente hermosa, bella. Hay que desarmar las palabras. Para combatir ese odio, que es precisamente de lo que nos está hablando ahorita hoy Díaz-Canel. ¿Cómo combatimos el odio? ¿Cómo combatimos ese mundo unilateral, unipolar que nos está llevando a guerras, a genocidios? Y si sigue este neofascismo, la paz mundial está en peligro. ¿Qué mundo nos plantea la derecha? Un mundo de desigualdades, un mundo de guerras. Seguimos escuchando al presidente de Cuba. Primero, yo creo que toda esa campaña mediática que estamos denunciando también en esta mesa redonda, cuáles son las ideas y cuáles son las esencias ideológicas que está apoyando. La supremacía y el elitismo, el autoritarismo de clase, la criminalización de cualquier tipo de protesta social, la discriminación, el racismo, la xenofobia, el nacionalismo a ultranza, el desprecio hacia los migrantes, y todo esto provoca mayor desigualdad. Por otra parte, empiezan a aparecer nuevos espacios para la ultraderecha en la política, en los gobiernos. Y habría que preguntarse si todas estas expresiones de la ultraderecha en gobierno logran alianzas y logran coaliciones, ¿cuál va a ser el futuro del mundo? ¿A qué idioma se va a acudir en el mundo para resolver los conflictos? ¿Cuántos conflictos se van a generar precisamente si estas son las ideas que proliferan en el mundo? Políticas agresivas y expansionistas, como esta de la OTAN, que es la que ha provocado, es la verdadera causa del conflicto en Ucrania. Y habría una
un predominio del hegemonismo, del unilateralismo contra el mundo multipolar que defendemos la mayoría, y habría una enorme amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Y eso se está viendo en toda su magnitud precisamente en este conflicto de... Es una amenaza que es real, que es palpable, real, que mencionan... y que existe, está hoy, está hoy. Y por eso hay que preguntarse, Arlene lo decía, ¿cómo el mundo... Ahí seguimos escuchando al presidente de Cuba, y siempre que hablamos del panorama internacional nos ponemos un poquito pesimistas. A veces alarmistas, a veces catastrofistas, a veces sensacionalistas, pero la gran mayoría, la actual situación del mundo, pues parece que nos aboca a un pesimismo existencial y vamos a acabar como haciendo teatro del absurdo, como hacía Samuel Beckett, como hacía Eugene Ionesco, como hacían tantos y tantos escritores, dramaturgos después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, después de los campos de exterminio, después de 60 millones de muertos en Europa, después de una imposición hegemónica norteamericana en toda América Latina, después de que toda África seguía en manos de las potencias coloniales europeas, Asia prácticamente lo mismo. Era un panorama muy triste el de los años 40 y 50. Sin embargo, y por eso nació el teatro del absurdo y el pesimismo existencial, el existencialismo francés con Jean-Paul Sartre y compañía, y no se veía la luz al final del túnel. Pero me parece que una vez que hacemos estos análisis coyunturales sobre lo que está pasando y analizamos las causas estructurales y vamos a la raíz de los problemas, por eso somos radicales, una vez que pintamos el panorama y hacemos un análisis fiel y que no traicione nuestras ideas ni nuestros sueños, una vez hecho eso, y lo vamos a escuchar en boca de Miguel Díaz-Canel, hay que entonar las canciones de esperanza y hay que enterrar el pesimismo y hay que ir otra vez al frente de batalla con optimismo y con alegría. Siempre lo decimos acá en contextos, nos pueden robar todo menos la alegría y la dignidad y nuestra capacidad de lucha y de levantarnos una y otra vez. No es hora de ser pesimista. Habla el presidente de Cuba. Dale. Construcción mediática y es una construcción simbólica. Tenemos que distinguir que esto es una guerra cultural e ideológica. Es una batalla cultural la que tenemos que librar. Y yo creo que es criminal que se manipule de esa manera la memoria de los pueblos. Pero también los pueblos tienen que aprender. Y los pueblos que niegan su historia están llamados a desaparecer, a perecer, porque no son capaces de defender su identidad. Y entonces tendrían que asumir las identidades de otros. Y eso es lo que persigue también la hegemonía imperial para poder dominar al mundo. Pero no podemos ser pesimistas. A pesar de que estamos en un mundo tan convulso, tan desigual, tan excluyente, y donde nos están dando como alarmas todas estas manifestaciones racistas, xenofóbicas, de neofascismo. Hay respuestas. ¿Dónde están las respuestas? Yo creo que tenemos que una vez más entonces potenciar esa convicción de que hay que ir a la historia, que tenemos que salvar la memoria histórica, que la memoria histórica es vital. Por lo tanto, no nos podemos quedar quietos. Y yo creo que hay que partir de profundizar en la educación en todo el mundo, desde el conocimiento de la historia, de esa historia universal y de esa historia vista desde las ópticas de cada uno de los países, pero asumiendo un pensamiento crítico. Cuando no hay un pensamiento crítico, lo que te ponen en una serie de Netflix, lo que te ponen en una película de Hollywood, lo que viene en un libro desde Occidente, no te permite entonces separar la mentira, separar la calumnia, separar la manipulación. En aquella época la respuesta la dio la Unión Soviética, no rendirse.
luchar heroicamente y vencer. Cuba ha dado una respuesta. Más de 65 años de bloqueo recrudecido en estos tiempos y no renunciamos a nuestras convicciones. Rusia ha enfrentado con dignidad y con una respuesta propia los afanes expansionistas y de injerencia de la OTAN, y ha también enfrentado con una estabilidad política y económica tremenda en el país las medidas coercitivas que se le ha aplicado por Occidente, y el pueblo palestino está dando una lección también de resistencia ante el mundo. Entonces también, si logramos unidad, y esa unidad la expresamos en solidaridad, en una cultura de paz y cooperación, también vamos a vencer a este neofascismo que nos están tratando de imponer en estos tiempos. Y en que podamos tener proyectos de comunicación que rompan con esa narrativa que pretende hacer la historia de manera completamente distinta. Proyectos como Russia Today, que lo han bloqueado por todas partes y ha sabido salir como Leningrado y ha sabido salir como Cuba a decir su verdad, porque también con las redes sociales tenemos que empezar a contar Tenemos que empezar a contar nuestras verdades en las redes sociales, y ahí escuchábamos a la directora de Mesa Redonda de Cuba Debate, Televisión Cubana, alabando esa alianza comunicacional, periodística, entre RT, Russia Today, canal público ruso, y la televisión pública de Cuba. Tenemos, y tantos congresos hay de periodistas de izquierda, tantos congresos, y nos juntaremos y cumbres, y tenemos que impulsar alianzas entre nosotros porque el enemigo es demasiado grande y ellos sí están aliados y sí están conectados. Yo me acuerdo ya hace rato que no escucho Panamericana, pero en Panamericana había, en la radio Panamericana acá en Bolivia, había el famoso noticiero solar, que estaban conectadas como 10, 12 cadenas de radio de derecha de toda América Latina, obviamente con platita de arriba, del norte, y el noticiero solar por Panamericana. ¿Por qué? Porque si 12, 14 radios, medios de comunicación de la derecha se pueden unir y pueden retransmitir contenidos conjuntos y pueden compartir, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Nosotros nos hacemos la guerra entre nosotros. Así que saludamos esta linda y saludable alianza entre RT, la televisión cubana, y la televisión rusa. Un aplauso a esas compañeras y compañeros. A Ayala también, estamos en la misma lucha, hermanos y hermanas. Nos vamos, hablaba ahorita Díaz Canel de Netflix. Netflix, con esa serie ahora que está de moda, El Eternauta, que nos manda un mensaje: nadie se salva solo. Netflix, las redes sociales, las películas de Hollywood. Con Hollywood también, películas de Hollywood que evidentemente tienen un aspecto ideológico y que están destinadas, se fabrican, se filman, se proyectan, se distribuyen masivamente en nuestros países como un sistema de dominación cultural, de transmisión de valores. Y parece que no pasa nada porque vayas a ver una película de superhéroes, vas a entretenerte, apagas el cerebro por un ratito en el cine, te comes unas pipocas y parece que es inocuo. No, no es inocuo. En esas películas los héroes son individuales, los héroes salvan a Estados Unidos salva al mundo. Entonces te transmiten una forma de estar y de ser, transmiten ideología. Son medios de comunicación ideológica, de propaganda de una manera de estar, del American Way of Life. Y tú te tragas todo comiendo pipocas. Y en esas películas los héroes son individuales, son superhéroes, tienen capa. En El Eternauta el héroe es colectivo. En América Latina los héroes son colectivos. Entonces tenemos que empezar a construir también contenidos audiovisuales que le hagan frente a esta batalla ideológica, guerra cultural, que a ratos parece que estamos perdiendo. O que llevamos muchos años, muchas décadas, porque la fábrica de ideas norteamericana en Hollywood tiene más de 100 años. Y Donald Trump está preocupado porque ahí también hay síntomas, signos de decadencia del imperio norteamericano.
¿Por qué? Porque las películas de Hollywood ya no se ruedan, se filman en los Estados Unidos. En ese paradisíaco, ya entre comillas, lugar de Los Ángeles, con el famoso letrero de Hollywood, que aquí el alcalde de La Paz ha intentado imitar. Eso es contaminación ideológica, eso es copiar lo que hace el norte, pero de manera trucha. Tenemos que tener nuestras propias maneras de comunicar, tenemos una cultura ancestral, no tenemos que estar copiando, emulando lo que hacen los gringos, ni el norte global. Cierro paréntesis con el letrero de Hollywood versus letrero de La Paz. Aquí llegando, se ve desde el teleférico, llegando ahí a Ciudad Satélite, en la línea amarilla del teleférico. Por ahí, cerquita de la cancha del Bolívar, de la no cancha del Bolívar en Tembladerani. ¿Cómo aprovecha este cuate, no? ¿Cómo aprovecha? Sí, somos stronguistas, viejo. Hay que aprovechar. Bueno, Donald Trump le ha puesto aranceles a Hollywood. ¿Por qué? Porque las películas norteamericanas se están rodando en Irlanda, en República Checa, en Australia, en Nueva Zelanda. Toda la saga del Señor de los Anillos no se rodó en Estados Unidos, se rodó en Nueva Zelanda y en Australia. Arancel a todas las películas gringas que no se rueden en los Estados Unidos para que la industria fílmica norteamericana cinematográfica vuelva a rodar a los Estados Unidos. No. Donald Trump se ha metido con Hollywood. Nos resume todo esto, como siempre, con humor, como nos gusta, con sarcasmo, con ironía, nuestro cuate Mirko Casale del programa. Ahí les va. Trump versus Hollywood. La guerra. Donald Trump impuso un nuevo arancel, no importa cuándo escuchen esto. Pero el más reciente merece un comentario aparte. El presidente estadounidense instruyó a sus responsables de comercio a que preparen la aplicación de un arancel del 100% sobre todas y cada una de las películas que llegan a Estados Unidos y que son producidas en tierras extranjeras. En un post de su red social, el mandatario reseñó que la industria cinematográfica estadounidense está muriendo rápidamente y, a juzgar por el resto de su texto, por algún motivo eso le pareció una mala noticia. En su línea, Donald Trump evitó ser tímido a la hora de justificar su decisión, señalando que el hecho de que muchas películas estadounidenses se estén realizando en buena parte en el extranjero se trata de una amenaza para la seguridad nacional. Además, en un claro ejercicio de burro hablando de orejas, el presidente vinculó esa tercerización hollywoodense con operaciones de mensajería y propaganda llevadas a cabo en un esfuerzo concertado de otras naciones. Vaya, todo el planeta siendo ideologizado por Hollywood desde tiempos de David W. Griffith, y ahora resulta que en el mundo trumpiano es el resto del mundo el que ideologiza a Estados Unidos a través de Hollywood. Sin embargo, como ha sucedido en casi todos sus síntomas de arancelitis aguda, Trump denuncia un problema que no es ninguna invención, ojo. Ahora, lo de sus justificaciones y su fe en medidas arancelarias como solución ya es otro tema. En su publicación, el mandatario denunció que otros países ofrecen todo tipo de incentivos, como rebajas de impuestos, a los estudios cinematográficos de Estados Unidos para que rueden, postproduzcan o lleven a cabo cualquier etapa de la realización de una película fuera de las fronteras estadounidenses. Esto estaría teniendo un impacto negativo real en Hollywood y California, además de en otros estados o localidades con gran peso de la industria del cine. Según datos de especialistas en la materia, en los últimos 3 años se perdieron cerca de 18,000 empleos asociados a ese ramo en todo Estados Unidos. Es la globalización, amigos, podríamos decir, tal como explicó su vicepresidente J.D. Vance hace pocas semanas, asunto al que dedicamos un video completo en su momento. En años recientes, y por años recientes nos referimos a al menos un par de décadas atrás, cada vez más estudios de Hollywood ruedan sus películas en el exterior, particularmente en Canadá, Reino Unido, Australia y hasta Nueva Zelanda. Todos esos países ofrecen varias ventajas para las empresas cinematográficas estadounidenses, además de la rebaja impositiva mencionada. El personal local habla inglés como lengua nativa y, sobre todo,
cobra menos que sus colegas estadounidenses. Ese éxodo también se da en otras etapas de la producción cinematográfica ajenas al rodaje, como por ejemplo la contratación de estudios extranjeros que se hagan cargo de todo o parte de los efectos visuales, mezcla de sonido o casi cualquier otra etapa que se les ocurra. Los tiempos de grandes estudios que se hacían cargo de todo dentro de Estados Unidos, así como los tiempos de las tecnológicas gringas fabricando sus propios celulares en su país, hace rato que dejaron de existir. Ahora, ¿es realista en este mundo globalizado amenazar a las empresas de tu país para que regresen a casa a ayudar a hacer America Great Again? ¿Serán sus productos competitivos a nivel internacional si deben hacerlos bajo la realidad salarial y laboral local? Como viene siendo costumbre en las medidas anunciadas por Donald Trump, hay muchas más dudas que certezas. Desde cómo se implementarán las medidas hasta si directamente se implementarán. Por ejemplo, una película estadounidense rodada en Francia sobre el desembarco de Normandía sería grabada con un impuesto del 100% también, pese a tener una justificación histórica. ¿Serían tarifadas por igual una película estadounidense íntegramente rodada en, digamos, Irlanda, que una película también estadounidense que grabó la banda sonora del film con una orquesta irlandesa en Dublín? Preguntas de momento sin respuesta, pero que abren paso a otros interrogantes interesantes, sobre todo para quienes pensamos que si la multipolaridad no alcanza también de una forma u otra a la industria del entretenimiento, difícilmente podrá sostenerse en el tiempo. Y es que si bien las grietas en la unipolaridad son cada vez más visibles en múltiples aspectos, tanto económicos como energéticos como diplomáticos, en la confrontación cultural, Estados Unidos lleva alrededor de un siglo de ventaja en la primacía cinematográfica, creando de la mano de la fábrica de sueños Hollywood héroes que son reconocidos en todo el planeta e imponiendo narrativas muy difíciles de desmontar de cara al gran público, independientemente de la mucha o poca base que tengan, generalmente muy poca. Héroes y narrativas que le permiten a Trump decir que Estados Unidos fue el principal contribuyente a la derrota del nazismo y que miles de millones de personas en todo el mundo ni se inmuten ante ese histórico, nunca mejor dicho, exabrupto. A pesar del declive de Hollywood, que no empezó ni ayer ni antes de ayer, sino que lleva rato percibiéndose de diferentes maneras, como por ejemplo en su cada vez más acentuada dependencia de talentos extranjeros o en su abusivo uso y reuso de remakes ante la ausencia de ideas propias novedosas, Estados Unidos sigue a la cabeza de la industria del entretenimiento mundial. En otras palabras, y a riesgo de revelar la edad del guionista de este programa, está lejos de cumplirse aquello que rapeaba Public Enemy sobre Burn Hollywood Burn. Así las cosas, si ya los BRICS tienen por delante no pocos desafíos en economía, comercio, sistema bancario, divisas, el desafío cultural y comunicacional pendiente no solo no es menos trascendente que los otros, sino que puede que lo sea hasta más, porque es la base sobre la cual se escriben los sueños y aspiraciones de miles de millones de personas en todo el mundo. Y lo único seguro en esta historia es que el final feliz a la unipolaridad y el hegemonismo no lo escribirán en Hollywood. Ahí estaba Mirko Casale y ahí detrás nuestro está ardiendo, eso es en vivo. No, ¿cómo va a ser en vivo? El letrero de Hollywood, en las colinas de Hollywood, está ardiendo. Les voy a contar una historia. El letrero este, cuando se inauguró en los años 50, no decía eso. Decía Hollywood Land. Había L-A-N-D, tierra y tierra de Hollywood. Y luego dijeron, no, es muy largo. Está ardiendo el letrero de Hollywood. Porque los gringos están llevando las películas a Europa del Este, a Oceanía, en cualquier sitio donde les pongan platita, ahí se está yendo la industria norteamericana del cine. Y Donald Trump quiere poner aranceles, pero ¿cómo le va a poner aranceles a las películas gringas? Las películas gringas las escribe un cuate en México,
la ruedan en Irlanda, hacen la postproducción en Nueva Zelanda o en Australia, y hay un cuate indio en Calcuta, en Bombay, que hace las cositas de inteligencia artificial, postproducción. Entonces las películas gringas ya no son gringas, aunque el mensaje subliminal de hegemonía norteamericana sigue estando ahí. Es como el dinosaurio de Augusto Monterroso: cuando desperté, el dinosaurio todavía seguía ahí. Vamos a escuchar a uno de nuestros personajes salvajes y contestatarios favoritos de los últimos tiempos. Con ustedes, con ustedes, el presidente más joven del mundo. Con ustedes, así es el saludo, por si acaso, el presidente de Burkina Faso. Con ustedes, Ibrahim Traoré, que ha estado en Rusia también. Ibrahim Traoré dispara también contra Hollywood. Avanti, Ibrahim Traoré. Tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Regardez comment ils qualifient certains peuples. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication et ils passent par tous les canaux possibles. Regardez les guerres qui sévissent. Ils ont tout inventé pour leur propre intérêt. Ibrahim Traoré en contextos. A los aranceles de Donald Trump contra Hollywood ha respondido China también. China ha dicho: ya no más películas gringas en China. A tomar por... que dijo Xi Jinping es que iba a prohibir la distribución de algunas películas de Hollywood en China. Siempre ha sido una maquinaria de propaganda y ahora diciendo, bueno, pues no más, ¿no? Y te vamos a privar de un mercado de 1.400 millones de personas. A mí me parece maravilloso porque Hollywood es una basura. Llevan como 20 años carentes de ideas originales, lo único que hacen son películas para preadolescentes sobre superhéroes. Los chinos están haciendo muy buen cine y sobre todo de ciencia ficción, porque el auge de la ciencia ficción en un país ocurre cuando hay un auge industrial. Concuerdo completamente contigo, usando la metáfora de Zizek, ¿no? Que el cine es un tipo de soñar colectivo. Todo este sueño melancólico, nostálgico, apocalíptico, era la incapacidad de pensar colectivamente en un futuro próspero, porque Hollywood no tenía nada que ofrecernos en el futuro, y eso se proyecta en los guiones, que nuestro futuro es desigualdad profunda, películas de zombies, tecnofeudalismo, control, manipulación, como Matrix. O sea, inconscientemente Hollywood nos daba la respuesta a nuestro sueño colectivo de los futuros posibles liberales. Y ahora China, como tiene una superioridad tecnológica y tiene un futuro próspero que ofrecer, tiene excelente ciencia ficción. La Tierra Errante es una película que a mí me parece que está al nivel o superior que Interestelar. Por favor, haced el ejercicio antropológico y filosófico y político de comparar La Tierra Errante con Interestelar, porque son mensajes políticos, filosóficos, incluso religiosos, completamente opuestos y antitéticos, y son dos películas de ciencia ficción. Hollywood es un nido de pervertidos sexuales que abusan de niños. Hollywood está atravesado por sectas que realizan cosas abominables, y me gustaría decir además que considero desde hace tiempo que la mal llamada, pero bueno, no hay otro término, inteligencia artificial en algún momento va a acabar con el monopolio de la industria cinematográfica de Hollywood. Gracias, Dieguito Rusarín desde México. Nosotros nos vamos. Inauguramos hoy una nueva sección de despedida del programa. Arrancamos con la editorial salvaje contestataria, y a partir de hoy vamos a poner como despedida canciones del Belachao antifascista. Antifa. Inauguramos esta sección. Gente, canciones, gente cantando, interpretando en cualquier circunstancia, en cualquier país del mundo, gente cantando el Belachao. El Belachao, canción antifa, antifascista, partisana, más necesaria que nunca. Ahí tengo detrás a los protagonistas del primer capítulo, capítulo 1. La hinchada del Livorno, un equipo italiano hermoso que actualmente está en la C, la tercera categoría, pero que tiene una hinchada antirracista
antifascista. Nos despedimos así, la hinchada de Livorno, aguante el Livorno, forza Livorno, cantando el Bella Ciao a capella en italiano. Nosotros volvemos mañana, una matina, un sol de chato. Sento vivo lì e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un vecchio e dei treni che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che penso e queste cose del partigiano, oh bella ciao, bella